Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Álvarez y bueno, voy a dar la primera clase porque no pude dar la clase ayer, así que la voy a grabar. Bueno, voy a compartir pantalla, detengo el video. La primera clase es sobre conjuntos, cosas básicas que seguramente ya saben, pero que vamos a ir repasando. Bueno, entonces es un repaso de qué es la unión, qué es la intersección y algunas cositas más, algunas operaciones entre conjuntos que por ahí no tienen tan frescas, y cómo probar ciertas propiedades básicas de la distributiva, cosas así entre conjuntos. Bueno, entonces la primera definición es que un conjunto es una colección de elementos distintos. No importa el orden como se listen los elementos del conjunto, sino los elementos en sí que tienen el mismo. Bueno, y acá unos ejemplos básicos: el conjunto de los números naturales. Este es un ejemplo de un conjunto, el 1, 2, 3, 4, 5, así siguiendo. Y estos son los elementos del conjunto, el 1, el 2 y el 3. El símbolo, este simbolito de acá, es el que vamos a usar para decir pertenece. Por ejemplo, si escribimos 2 pertenece a los naturales, lo escribimos de esta manera. También podríamos escribir el 2,5 no pertenece a los naturales, lo escribimos así. No es un número natural el 2,5. Otro conjunto conocido es el de los números enteros, que serían, bueno, los naturales, el 1, 2 y el 0 y los negativos naturales, ¿está bien? Bueno, vamos a considerar el conjunto de los primeros n números naturales, que lo vamos a denotar de esta manera, que es el conjunto desde el 1 hasta el n, los naturales desde el 1 hasta el n. Decimos que un conjunto A está contenido en un conjunto B si todo elemento que pertenece a A también pertenece a B. La notación que usamos es esta: A contenido en B. Para que A no esté contenido en B, basta con que un elemento de A no esté en B. Cuando esto ocurre, decimos que A no está contenido en B y lo denotamos de esta manera: A no está contenido. De los ejemplos que vimos, tenemos que los primeros n números naturales están contenidos en el conjunto de los números naturales. Esta es una inclusión que tenemos. Los naturales están contenidos en los números enteros, pero también tenemos que los enteros no están contenidos en los naturales. ¿Y cómo se prueba, por ejemplo, esto último, que los enteros no están contenidos en los naturales? Basta con encontrar un elemento, por ejemplo el -1, que por un lado, ¿qué sabemos? Que el -1 está en los enteros, pero por otro lado, el -1 no está en los naturales. Entonces lo que probamos es que los enteros no están contenidos en los naturales. ¿Por qué? Porque encontramos un elemento que está en los enteros y no está en los naturales. Eso es suficiente para probar que un conjunto no está contenido en otro. Digamos acá, una cosa que es importante que les quede claro es la diferencia entre el símbolo contenido y el símbolo pertenece. El símbolo pertenece se usa para decir que un elemento pertenece a un conjunto. Y el símbolo contenido es un símbolo que se usa entre conjuntos, cuando uno está comparando conjuntos. Bien. Entonces, otra cuestión que tenemos que tener en claro es que los conjuntos se pueden dar por extensión o por comprensión. Por extensión es cuando listamos todos los elementos de un conjunto. O en su defecto, cuando no los listamos, pero dejamos unos puntitos suspensivos porque es obvio cómo sigue. Por ejemplo, con los naturales. Cuando teníamos los naturales, ¿qué decíamos? 1, 2, 3, 4 puntitos suspensivos. Y ahí ya sabíamos, no podemos listarlos todos, pero eso le llamaríamos que lo dimos por extensión también. Y por comprensión es cuando damos alguna característica de algo que cumplen los elementos del conjunto. Entonces, veamos un ejemplo.
Ponele que tenemos el conjunto A de los numeritos naturales desde el 1 hasta el 7. Acá lo dimos por extensión A, de esta manera. Y también lo podríamos escribir así, este mismo conjunto A, como los n en los naturales, tales que, estos dos puntitos quieren decir tales que n es menor o igual que 7. Entonces, damos un primer concepto que es decir, bueno, ¿dónde están los elementos de tu conjunto? Y ponerle que están en un conjunto más grande que vos ya conocés, los naturales. Y entonces después decís qué restricción cumplen, tales que, y acá decís la condición que cumplen. Bueno, tienen que ser menores o iguales que 7. Entonces es el mismo conjunto que antes, pero dado por comprensión. Bien. Otro ejemplo podría ser el conjunto B, que sea el intervalo de números reales entre 0 y 1, y con extremos incluidos. O sea, todos los números reales que están entre 0 y 1, incluyendo el 0 e incluyendo el 1. B no se puede dar por extensión. Uno no puede poner puntitos suspensivos y que se entienda claro cuáles son los elementos de B. Sin embargo, por comprensión lo podemos escribir como sigue. Una primera referencia, los elementos están dentro de los reales, tales que cumplen los elementos de tu conjunto, cumplen que son mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1. Bueno, y ahora ya llegamos a las operaciones entre conjuntos. Entonces, la unión de dos conjuntos, A unión B, ¿qué es? ¿Qué es la unión? Son los elementos, los X, que cumplen, que están en A o que están en B. Con que cumplan al menos una de las dos, esa va a ser la unión. ¿Podrían cumplir las dos cosas, o sea, estar en A y estar en B? Bueno, eso también va a estar en la unión. O sea, para estar en la unión, lo único que necesito es que se cumpla por lo menos una de estas condiciones. Bueno, leamos lo que dice acá. La unión entre dos conjuntos A y B se nota A unión B y está formada por los elementos que están en al menos uno. Digamos, al menos muchas veces se pueden confundir, pero lo que quiere decir es por lo menos uno. O sea, da la posibilidad de que estén ambos también. Pero por lo menos en uno de los dos conjuntos A o B. La unión no es excluyente. Cuando pongo esto, la unión no es excluyente, quiere decir que podría estar en ambos y también estar en la unión. Con esto queremos decir que si un elemento X está tanto en A como en B, también estará en la unión. En el diagrama de Venn a continuación, pintamos la unión de los dos conjuntos y los ponemos a ambos dentro de un conjunto universal U. O sea, el conjunto universal U es este que dibujamos como un rectángulo. Y adentro pusimos que hay un conjunto A, un conjunto B, que eventualmente se interseca con A, y la unión sería todo lo que pintamos. Un ejemplo, ponerle que tenemos los conjuntos, el A tiene el 2 y el 5, el B tiene el 7, el 5 y el 3. Entonces la unión, como es un conjunto, la unión no puedo repetir elementos. Entonces va a tener al 2, al 5, al 7 y al 3. 2, 3, 5, 7. Bueno, los puse ordenados, total el orden no importa. Lo importante es qué elementos están en el conjunto. Pero no tengo que poner el 5 dos veces. Bueno, una primera propiedad es que la unión es conmutativa, o sea, unir A con B es lo mismo que unir B con A, y la propiedad asociativa. La demostración es un ejercicio. Después vamos a explicar cómo se prueban las igualdades entre conjuntos. Hay algo que se llama la doble inclusión, o sea, probar que este primero está contenido en este y que este está contenido en este. Eso se llama doble inclusión. Ejemplo 5. Si unimos el conjunto de los naturales con el conjunto de los enteros z, la unión resulta el conjunto de los enteros. Esto que dice acá.
Este caso particular lo vamos a reflejar en la parte 2i de la siguiente propiedad. Entonces, esta propiedad, como para hacer alguna demostración, dice, si A está contenido en la unión A unión B, cualesquiera sean los conjuntos A y B. ¿Está bien? Eso es lo que dice la primera parte de la propiedad. O sea, si yo a A le agrego a alguien, seguro que A está contenido en esa unión, porque la unión contiene a B y contiene a B también, ¿está bien? Y si la segunda parte de la propiedad dice, si A está contenido en B, entonces la unión de A y B directamente es B. O sea, esto en un dibujito sería, ponerle que yo tengo A ahí y B un poco más grande. Ponerle que este es B y este es A. Entonces la unión de A y B directamente es B. Es todo. Entonces, la demostración, para hacer una demostración, primero ponemos qué queremos ver. Queremos ver que, usamos las siglas estas si queremos para no escribir tanto, estamos haciendo la demostración de I, que A está contenido en A unión B. Y lo que tengo que hacer es agarrar un elemento cualquiera de A y ver que está en A unión B. Entonces, sea X en A. Entonces, X está en A o X está en B. Si cumple que está acá, está por lo menos en este o en este. ¿Está bien? Porque, ¿qué significaría que esto sea cierto? Que se cumpla al menos una de las dos. Y como se está cumpliendo esta, entonces se está cumpliendo esta que dice acá. Por lo tanto, todo esto es cierto. ¿Sí? O sea, de decir que X está en A, yo puedo deducir que esta. ¿Por qué? Para que esto sea cierto, necesito que se cumpla al menos una. Y esta se está cumpliendo. Entonces, por definición, X, o sea, yo llegué por una inferencia a que X está en la unión, porque lo que dice acá es que X está en A o X está en B, es lo mismo que decir que X está en A unión B. O sea, tomamos un elemento cualquiera de A y probamos que dicho elemento también está en A unión B. Y eso lo que hicimos es probar que A está contenido en A unión B. La segunda dice que si A está contenido en B, entonces A unión B es B. Entonces, suponemos que A está contenido en B. Esto es lo que estamos suponiendo. Queremos probar, nos organizamos un poco, digamos, escribimos organizándonos. Y queremos probar que A unión B es B. Para probar una igualdad entre conjuntos basta probar la doble inclusión. ¿Qué es la doble inclusión? Esta sería una de las inclusiones, probar que este está contenido en B, y la otra inclusión sería probar que el de la derecha está contenido en el de la izquierda. ¿Bien? Esta última inclusión, que B esté contenido en A unión B, es la que probamos en el ítem I. ¿Por qué? Porque en el ítem I, o sea, yo ya probé que B está contenido en B unión A, o sea, lo probé para cualquier conjunto. A está contenido en A unión B. Si le cambio los nombrecitos acá, podría poner B está contenido en B unión A. ¿Está bien? Bien. Y acá usé la propiedad, o sea, esto es lo que probé en el ítem I, y esta es la propiedad conmutativa. Entonces lo que va a estar a probar es que lo que nos falta probar es esta, que A unión B está contenido en B. Entonces, ¿cómo pruebo que un conjunto está contenido en otro? Tengo que agarrar un elemento de acá y ver que está acá. Entonces, sea X en A unión B. Entonces, ¿qué significa por definición eso? Que X está en A o X está en B. Y vamos a dividir en dos casos. Supongamos que X está en A. Y entonces, como A está contenido en B, que era esta suposición que yo tenía acá, entonces X está en B, porque yo sé que A esté contenido en B significa que cualquier elemento de A está en B. Entonces llego a esto. Y si X está en B, tautológicamente X está en B. No hay nada que inferir. Entonces, en ambos casos,
En el caso 1 y en el caso 2, llegamos a que X está en B. Por lo tanto, probamos que cualquier elemento de la unión también está en B, porque fíjense que arrancamos de acá, sea X en A unión B, y probamos que X está en B en cualquier caso. ¿Sí? Entonces lo que probamos es que la unión está contenida en B, que era lo que nos faltaba probar para probar que B era igual a unión B. O sea, había dos inclusiones que probar y esta era la que nos faltaba probar y que la acabamos de probar. Bueno, ¿qué es la intersección entre dos conjuntos? A intersección B son los X tales que están en A y también están en B. Acá la palabra clave es, perdón, la letra clave es esta. Y, intersección y, unión O. ¿Está bien? Entonces, la intersección entre dos conjuntos se nota A intersección B y está formada por los elementos que pertenecen tanto a A como a B. Y en el diagrama de Venn acá, pintamos la intersección de los dos conjuntos A y B. Yo tenía A, este circulito, B, este circulito, la intersección sería lo que está en ambos. Bueno, ejemplos. Si el conjunto A es el 2 y el 5, y el B es el 7, el 5 y el 3, entonces la intersección va a ser ¿quién está en ambos? Bueno, el 5. ¿Bien? Entre los naturales y los enteros, si yo los interseco, en ambos conjuntos están todos los naturales. ¿Está bien? Si yo tengo el conjunto A, los x entre 0 y 1, y B, los x mayores que 0,5 reales, entonces la intersección van a ser los que cumplan. Que x, o sea, para estar en la intersección, tienen que cumplir ambas condiciones. Esta y esta. Entonces pongo, son los x en R tales que cumplen con esto y cumplen con esto. Entonces el x está entre 0 y 1, pero también es mayor que 0,5. Y entonces eso lo resumo diciendo que el x es mayor que 0,5 y menor o igual que 1. Ese sería el intervalito este. Propiedad 3. La intersección es conmutativa. Cumple también la propiedad asociativa. A intersección B, todo ese conjunto intersecado con C, da lo mismo que intersecar A con la intersección de B y C. La intersección de dos conjuntos A y B siempre está contenida tanto en A como en B, está dentro de ambos. Y si un conjunto A está contenido en B, entonces la intersección directamente da el más chico, digamos. Entonces, si yo tengo un dibujito como antes, que ese es mi A, perdón, este es mi A, y este es mi B, entonces la intersección va a ser esto. Bueno, ahora vamos a ver qué es la diferencia entre dos conjuntos A menos B. Son los elementos X tales que X está en A y X no está en B. La diferencia entre dos conjuntos A y B se nota como A menos B y está formada por los elementos que pertenecen a A pero no pertenecen a B. Y acá en el diagrama de Venn está clarísimo. Tengo A, tengo B, son los elementos que están acá. Están en A, pero no pueden estar en B. Por ejemplo, si yo al conjunto del 2 y el 5 le hago la diferencia con el del 7, 5 y el 3, solo me sobrevive, o sea, tienen que estar acá. O sea, a lo sumo es el 2 y el 5, pero en en el B está el 5. Entonces le tengo que sacar al 5 y me sobrevive solo el 2. A los enteros, si les saco los naturales, me sobreviven el 0, el menos 1, el menos 2, los negativos y el 0 me sobreviven. Que lo puedo escribir por comprensión así, los K en Z tales que K es menor o igual que 0. Y al intervalo 0, 1 de números reales, si le saco
los más grandes que 0,5 me sobreviven los que están entre 0 y 0,5, incluyendo el 0,5. Bien. El complemento. ¿Qué es el complemento? Como son todas operaciones de conjuntos las que estamos viendo. Cuando trabajamos en un contexto en que hay un conjunto universal U, tiene que haber un conjunto universal U para que esté bien definido el complemento. Vamos a llamar complemento de un conjunto A, donde A está contenido en U, al conjunto de los elementos de U que no están en A. O sea, si yo tenía A acá y mi universal era este U, el rectángulo grande que contenía A, el complemento sería esto rojito. Entonces, lo que siempre pasa, que lo vamos a escribir después, es que si yo a A lo uno con el complemento, A sería pintar A. Y si yo lo uno con el complemento, me da todo U. Y esa unión va a ser disjunta, no va a tener ningún elemento en común. Después lo vamos a decir eso. Ejemplo 8. Si U son los naturales y A es el 2, 5, el A complemento serían los números naturales que no son ni 2 ni 5. O sea, si uno lo quisiera escribir por extensión, sería el 1, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8, y ahí sí entran todos. ¿Está bien? Pero me salteo el 2 y el 5. El complemento de U, siempre estoy trabajando con el universal U, entonces si yo le hago el complemento a todo el conjunto universal U, es el conjunto que llamamos vacío, que lo podemos denotar con este simbolito o también así como abro llaves, cierro llaves y no pongo nada en el medio. Y a su vez, si yo le tomo el complemento al vacío, me da todo U. Y otra cosa, lo que les comentaba antes, que la unión de cualquier conjunto A con su complemento da U. Y acá le puse un puntito adentro de la unión, que es de la manera que vamos a denotar que la unión es disjunta. Y acá, definición, una unión entre dos conjuntos A y B se dice que es disjunta si los conjuntos no tienen elementos en común. O sea, ¿qué es no tener elementos en común? Que la intersección sea vacía, que no haya ningún elemento que esté tanto en A como en B. Y para resaltar que la unión es disjunta, se suele notar con un punto dentro del símbolo de la unión. Bueno, esta es la última operación entre conjuntos que vamos a ver, que se llama diferencia simétrica. Y lo que es la diferencia simétrica entre dos conjuntos A y B es hacer A menos B unido a B menos A. Que simplemente es lo que se ve acá. ¿Quiénes son los que están en A y no están en B? Bueno, esto rojito sería A menos B, y este rojito sería B menos A. Cuando los uno queda todo pintado, todo lo que está pintado, digamos. Y para finalizar, lo que vamos a hacer es las propiedades distributivas y vamos a hacer la demostración. Entonces, la intersección entre un conjunto A y una unión de dos conjuntos B y C dice que esto lo puedes pensar como si fuera un multiplicado y un más. Y entonces, ¿qué te quedaría? A por B más A por C. Bueno, A intersección B unido a A intersección C. Por eso se le llama distributiva. Y acá lo mismo con la unión y la intersección acá. A unido a la intersección de B y C es A unión B intersecado con A unión C. Demostración. Vamos a hacer la demostración de la igualdad y el ítem 2 queda como ejercicio. Para eso debemos demostrar la doble inclusión. ¿Está bien? O sea, tendríamos que demostrar que esto está contenido en esto y que esto está contenido en esto. Entonces quiero ver que le pongo acá este simbolito. Cuando quiero hacer una doble inclusión,
lo vamos a dividir. Una manera piola de notarlo es poner, bueno, ahora primero demuestro que este está contenido en esto. Y después, la segunda parte, vamos a ponerle el otro simbolito, como este de acá, que va a significar que demuestro que el de la derecha está contenido en el de la izquierda. Entonces, lo primero que queremos ver es que A intersección B unión C está contenido en A intersección B unión A intersección C. Entonces, empiezo a ver eso. Si X está en esta intersección, entonces, o está en está en este y está en B unión C. Y estar en B unión C, ¿qué quiere decir? Que está en B o está en C. Bien, tenemos esto. Esto ya lo tenemos, que X esté en A, ya lo tenemos. Y además pasa esto. Y vamos a dividir en dos casos. ¿Qué pasa si X está en B y qué pasa si X está en C? ¿Bien? Entonces, si X está en B, entonces X está en A, esto ya lo sé, y X está en B. Entonces, o sea, si X está en B, yo ya sé que está en A, entonces X va a estar en A y B, quiere decir que está en la intersección. Y por lo tanto, si está en un conjunto A y B, está en ese conjunto unido con cualquier otro, porque esto sabemos que es más grande que A y B, unirle otro conjunto. ¿Pero por qué se me ocurrió poner esto? Porque es lo que yo quiero demostrar. ¿Yo qué quiero ver? Que cualquier elemento de acá está acá. ¿Está bien? Entonces agarro un elemento cualquiera de acá y voy viendo, bueno, ya tengo que estar en A y ya tengo que estar en A y B. Bueno, entonces, perdón, ya tengo está en A y digo, si X está en B, ya está en A y B. Bueno, entonces si ya está en A y B, ya está en esta unión. Ya lo tengo esto, que es lo que quiero tener. Listo. Y caso 2, si X está en C, porque se acuerdan que o X estaba en B o X estaba en C, esa era la disyuntiva que tenía. Si X está en C, X está en A, por esto ya lo sabemos, lo cumple, y está en C, bueno, está acá, entonces va a estar en esta unión. Por lo tanto, X está en A y C unión A y B, que es lo mismo por conmutativa, ¿no? Acá. Conmutativa en A y B unión A y C. En ambos casos llegamos a partir de que X está en A intersección B unión C a concluir que X está en A intersección B unión A intersección C. Luego obtuvimos la primera inclusión deseada. Y ahora tenemos que probar la segunda inclusión. Entonces, para ordenarnos, vemos qué significaba la segunda inclusión, que A intersección B unión A intersección C está contenido en esta intersección. Entonces, agarramos a alguien de acá, sea X en la unión de A y B y A intersección C. Entonces, X está en A intersección B o X está en A intersección C. Dividimos en dos casos. Supongamos que X está en A intersección B. Entonces, X está en A y X está en B, por definición. Entonces, yo sé que si X está en B, también está en algo más grande que B, que sería B unión C. Entonces, X está en A porque cumple con X, y X está en B unión C. Pero esto, el y este es la intersección. Entonces, X está en A, intersección B unión C. Y llegué a lo que quería llegar. Siempre tengo que tener en mente a qué quiero llegar para ver qué voy agregando, digamos. Siempre de manera lícita. Y el caso 2, que nos falta ver, porque en este empezamos suponiendo esto, pues yo tenía que pasaba esto o pasaba esto. Bueno, dije, el primero caso que analicé, supongamos que pasa esto, entonces me falta analizar el caso este. Si X está en la intersección C, entonces X está en A y X está en C, entonces X está en A y X está en algo un poquito más grande que C, que justamente le pongo al que quiero llegar.
Entonces X está en la intersección de A con B unión C. En ambos casos llegamos a que X está en donde queríamos probar que estaba, a partir de suponer que X estaba en esto de la izquierda. Luego quedó probada la segunda inclusión. Bueno, esto sería todo por ahora.